Agradecidos a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Hoy estaremos revisando la séptima parte del capítulo 4, que constituye la última parte de este capítulo. Y decíamos que en este capítulo de Romanos 4, siguiendo el ejemplo de Abraham. Y en base a los versículos 19 al 22, hemos revisado ya parte de esto, de el carácter de la fe de Abraham. Detalla una frase en estos versículos, diciendo plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta era la manera de obrar, de manera de pensar de Abraham. Porque la fe de Abraham vino debido a que él estaba plenamente convencido. ¿Plenamente convencido de qué? De la habilidad, del poder de Dios de llevar a cabo lo que él había prometido. No se trataba solamente de estar viviendo en la esperanza de que algo podría darse. No, Abraham era completamente seguro de que la promesa de Dios se cumpliría. No sabía cómo, pero sabía que Dios iba a obrar en las peores circunstancias, pero Dios cumple su promesa. Es por esto que hoy haríamos una pregunta. ¿Es tu Dios muy pequeño? ¿Cómo nosotros consideramos o cómo nosotros creemos cuando pasamos por adversidades, por problemas, por dificultades y viendo a nuestra capacidad humana, aparentemente es imposible que se dé una solución a nuestros problemas? Pero el Dios de Abraham era capaz de llevar a cabo lo que él había prometido. Y Abraham estaba plenamente convencido de esto. Esta frase nuevamente que dice plenamente convencido declara precisamente de que Abraham sabía exactamente lo que Dios es capaz de hacer. Por esta razón también menciona aquí que poderoso para hacer. En otras palabras, Dios puede hacer en cualquier circunstancia y puede hacer lo imposible, porque nuestro Dios es un Dios de imposibles. Este tipo de fe ve la obra de Dios hecha. No se trataba únicamente de lo que Dios le dijo a Abraham. No se trataba solamente de una promesa de parte de Dios. No se trataba de que Dios le envió a los ángeles a Abraham para indicarle exactamente lo que sucedería en su vida y en la vida de su esposa. No se trataba solamente de eso, sino que él veía ya la obra realizada, como aquí nosotros acabamos de leer. Este tipo de fe ve la obra de Dios hecha, ve la obra de Dios hecha en lo inmediato. Si nosotros recordamos, a Isaac nació en cumplimiento de la promesa, no bajo las circunstancias o posibilidades del ser humano. Porque si nosotros recordamos exactamente qué es lo que sucedía con Abraham, y dice la palabra de Dios que él consideraba su cuerpo como muerto, porque él estaba por cumplir 100 años, y adicional, su esposa Sara era estéril, pero adicional a eso, se cumplió su periodo. Ella no podía concebir, ella no podía hacer absolutamente nada, y también por su edad. Sin embargo, a pesar de todo esto, y dice, y en lo eterno le fue contada por justicia. Ahí nosotros podemos darnos cuenta que no se trata de creer
solamente en un Dios por las promesas y sobre todo cuando las circunstancias son favorables. No, lo importante es creer en Dios, en su promesa, cuando para nosotros es imposible. Algunas personas no vienen a Jesús o no van más allá con Él. ¿Por qué razón? Porque las circunstancias por las que están atravesando no le permiten ver lo que Dios le ha prometido o lo que Dios es capaz de hacer. Porque no están plenamente convencidos. No creen de lo que en realidad Dios puede hacer. Allí podemos darnos cuenta la diferencia entre lo que le pasaba a Abraham y cómo él creía. Por eso decíamos, siguiendo el ejemplo de Abraham y considerando el carácter de la fe de Abraham. No se trataba de una fe pequeña, no se trataba de una fe en donde había alguna posibilidad porque habían muchas ventajas para que eso suceda. No, recordemos, no, humanamente no había ninguna posibilidad de que esto se dé. De que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es lo importante. Tanto Abraham como nosotros debemos entender esto, que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él nos promete, de lo que Él nos dice, a pesar, y repito, a pesar de las circunstancias adversas y contrarias por las que estemos atravesando. Está bien para ellos, pero no funciona para mí. Es una frase que podemos escuchar varias veces por muchísimas personas. Está bien para él. Seguramente para él Dios lo tenía planificado, pero esto no es para mí. Y es una de las cosas que tenemos que desechar de nuestra mente. Esta manera de pensar es un ataque diabólico contra la fe y debe ser rechazada. Recuerde, si nosotros creemos en un Dios todopoderoso, para nuestro Dios nada es imposible. De esta manera vamos a seguir viendo cómo de la forma en que Abraham aquí nos transmite esa fe. Versículos del 23 al 25 dice que la justificación de Abraham y la nuestra. La justificación de Abraham y la nuestra, ¿en qué va a diferir o por qué estaría siendo esta diferente? Porque Pablo escribe y dice, y no solamente con respecto a él se escribió, refiriéndose a Abraham. No fue solo para el beneficio de Abraham que Dios le declaró justo por medio de la fe. En esto nosotros debemos apropiarnos. Él es un ejemplo que se nos invita a seguir. Abraham es un ejemplo de lo que Dios puede hacer, pero no es solamente en él, sino en nosotros también, si nosotros tenemos esa fe de Abraham. Él es un ejemplo, decía, que se nos invita a seguir. La confianza de Pablo es gloriosa, como debe ser también la nuestra. Y declara allí, ha de ser contada a los que creemos. Ya no estamos hablando únicamente de Abraham, sino de lo que Dios también puede hacer en nuestras vidas con nuestra fe. Esto no fue solo para Abraham, sino también para nosotros. Entonces aquí vemos exactamente que la fe que Abraham tiene lo que tuvo fue contada por justicia. Pero ¿qué hay de nuestra fe? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús,
a los que creemos en un Dios todopoderoso, a los que creemos en un Dios de imposibles. Cuando hablamos de fe y fe salvadora en Jesús, es importante enfatizar que queremos decir creer que su obra en la cruz es la que nos justifica, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y triunfó sobre el pecado y la muerte. Por lo tanto, Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Es lo que nos salva. Existen muchas falsas creencias que nunca pueden salvar. Existen varias formas en que el ser humano quiere creer y tiene fe en diferentes cosas, pero no en lo que realmente justifica. Y solo la fe en lo que Jesús cumplió en la cruz y por medio de la tumba vacía puede salvarnos. Para nosotros tener un poquito más claro esta parte, vamos a ver que no solamente con tener fe en los eventos históricos de la vida de Jesús, ¿salvaría? No, eso no nos va a salvar. Fe en la belleza de la vida de Jesús tampoco nos salvará. Fe en la deidad de Jesús y en su señorío tampoco nos salvará. Solo la fe en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, eso nos salvará. Resucitado para nuestra justificación. La resurrección tiene un lugar esencial en nuestra redención porque demuestra la perfecta satisfacción de Dios Padre con la obra del Hijo en la cruz. Comprueba que lo que Jesús hizo en la cruz fue, de hecho, un sacrificio perfecto, hecho por aquel que permaneció perfecto a pesar de llevar el pecado del mundo. Entregado por nuestras transgresiones. Recuerde, la antigua palabra griega traducida a entregado, paradidomini, se utilizaba para las personas que se les ponía en prisión o fueron entregados por la justicia. Aquí se habla del acto judicial de Dios el Padre entregado, Dios el Hijo a la justicia, que requería el pago de la pena por el pecado humano. También podemos ver otro comentario en donde dice que la resurrección de Jesús siempre incluye su muerte sacrificial, pero también la suficiencia de su muerte. Si la muerte lo hubiera detenido, hubiera sido un fracaso. Pero como resucitó de entre los muertos, su sacrificio fue suficiente. Dios puso su sello sobre el sacrificio de Jesucristo para nuestra salvación. Cristo obró meritoriamente nuestra justificación y salvación con su muerte y pasión, pero la eficacia y perfección de estos con respecto a nosotros depende única y exclusivamente de su resurrección. Este versículo es un resumen de todo el Evangelio según el comentario que realiza Paul. Sí, esto es lo que nosotros también debemos entender, que la justificación es a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo, Pablo ha demostrado claramente que el Antiguo Testamento de ninguna manera contradice el Evangelio de salvación, por gracia a través de la fe. En cambio, el Evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento y Abraham, justificado por fe, es nuestro ejemplo. Esto es lo que nosotros tenemos que recordar, que definitivamente, como fue mencionado, es el resumen del Evangelio. Al nosotros creer en un Cristo resucitado, que a través de ese sacrificio nosotros hemos sido justificados, como también nosotros debemos aprender de Abraham, el ejemplo que él nos ha dado. Hasta aquí llegamos
con el estudio bíblico de el capítulo 4 de Romanos. Bendiciones.